Maseje Nazir Daf Yud Amud Aleph 10a, segunda línea, dice la Mishnah. Amar Amra Parazo Hareni Nezira im Omedetani. Omer Hadeletazeh Hareni Nezira im Niftahani. Bet Shamay Omerim Nazir. Ubetil el Omrim Eno Nazir. Amar Rabbi Yehuda Af Kshe Amru. Bet Shamay lo Amru Ela Beomer Hare Parazo Alay Korban im Omedeti. Viene la Mishnah y nos dice lo siguiente. Recuerdo, en la clase anterior mencionamos una Mishnah que el caso es que una persona dice una frase rara. La Mishnah a continuación también nos menciona otro caso que la persona dice una frase rara. ¿Qué es lo que dice la persona? La persona viene y dice lo siguiente. Así dice la persona. La vaca que tengo enfrente mía dice que ella va a ser nezirá si ella se para. O sea, estaba sentada y el hombre dice que la vaca que tiene enfrente de él dijo que si ella se para va a ser nezirá. ¿Sí? Vamos a preguntarle a la Gemara que no existe que una vaca hable. Pero ese es el primer caso. O, segunda frase, que la persona viene y dice, la puerta que tengo, la puerta de abrir y cerrar, ¿sí? La puerta que está enfrente mía dijo que va a ser nezirá si se abre la puerta. Si se abre la misma puerta, dijo que ella va a ser nazir. Cuando la persona dice esta frase, ¿recae o no recae? ¿Pasa algo o no pasa algo? Dice la Gemara, discusión entre Bet Shammai y Bet Hillel. Bet Shammai opina que recae y es nazir. La persona es nazir, no la puerta ni la vaca, la persona. Y Bet Hillel dice, no recae y la persona no es nazir y nada, no recae nada. Vamos a explicar obviamente estas dos opiniones en la Gemara. Así es la primera explicación entre la discusión que hay entre Bet Shammai y Bet Hillel. Segunda explicación, dice Rabbi Yehuda, no. La opinión de Bet Shammai es diferente, no que es nazir. Obviamente cuando dice esta frase no va a ser nazir. ¿Qué si Bet Shammai opina? Que recae, no recae es nazir, recae. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando la persona dijo esta frase y después, por ejemplo, la persona vino y dijo, la vaca que tengo enfrente mía sentada, dijo que si se para es nazir, después que dijo esa frase, vino la persona y explicó que se refería a decir que esta vaca va a estar prohibida para mí si se para. Cuando dijo que se refería a eso, ahí decimos que recae, según Bet Shammai, decimos que recae su frase y efectivamente la vaca queda prohibida para él. Pero nazir ni hablar, seguro que también según Bet Shammai nazir no es. Solo que la vaca en este caso, si dijo que se refería a tal y tal cosa, le creemos y explicamos su frase original como eso y decimos que efectivamente queda prohibida la vaca para él. Y Bet Hillel dice que ni nazir ni queda prohibida la vaca. Eso es según la explicación de Rabbi Yehuda. Según la primera explicación, repito, según Bet Shammai decimos que sí la persona tiene que ser nazir. Ok. Viene la Gemara y dice lo siguiente. ¿Para Mika Mishtaya? La Gemara pregunta, yo no entiendo. Tú me dices que las primeras, ¿cuál es el caso? Que la persona vino y dijo, ¿cuál fue la frase de la persona que vino y dijo? La vaca que tengo sentada enfrente mío, dijo que si ella se para, ella va a ser nazir. ¿Existe que una vaca hable? Pregunta la Gemara. Igualmente una puerta, ¿existe que una puerta hable? Por lo tanto, viene la Gemara y explica lo siguiente. Amar Rami Barjama, jaja de measkinan, que gon shehayeta para rebutza lefanab, ve amar que svura para zon sheena omedet. Hareni nazir, mipsara imamdame elea, ve amdame elea. והלכו בית שמאי לשיטתם ובית הלל לשיטתם. בית שמאי דאמרי מן הגרוגרות ומן הדבלה ונזיר החנמי כי אמר מבשרה ונזיר. ובית הלל אומרים לא הווה נזיר. Dice Rami Barjama, te voy a explicar la explicación para nuestra Mishnah. El caso es el siguiente. El caso de nuestra Mishnah es el siguiente. Cuando hay una vaca que está sentada enfrente tuya, ¿sí? Sentada, acostada, y uno ve que la vaca quiere levantarse, desea levantarse, tiene voluntad de levantarse, pero se le está complicando, trata y se cae. Entonces la persona cuando ve esa acción de parte de la vaca, él dice que según su propio pensamiento, se imagina que la vaca en ese momento está pensando que es muy difícil para ella pararse y casi imposible, y ya que tiene mucha voluntad de pararse, la vaca piensa, no habla porque no existe que hable, que ella piensa y como que dice y piensa en su pensamiento, no dice con la boca, sino piensa en su pensamiento y dice en su pensamiento que ella va a ser nezirá si se para ella sola. O sea, que si ella se para sola, sin ayuda de personas, ella está prohibiendo su carne, la carne de la vaca para las personas. Ese es el caso. Y por lo tanto,
¿por qué la persona tiene que venir a contarme todos estos pensamientos y todo esto? ¿Qué tiene que ver con nosotros? El hecho que la persona viene y me está contando esto significa que es como si fuera que él está de acuerdo con lo que él está de acuerdo con lo que él piensa que la vaca está pensando. Entonces, como si fuera que la persona misma está diciendo, voy a ser nazir, o sea, voy a ser nazir de su carne, me voy a separar de su carne, o sea, no voy a tener provecho de su carne, si ella se para sola, sin ayuda de nadie, y al final se paró sola. Entonces, Bet Shammai dice que en este caso la persona es nazir. ¿Por qué es nazir? Porque aunque no existe un nazir de carne y la persona dice voy a ser nazir de su carne, es como si fuera que dijo voy a ser nazir de su carne, pero como mencionamos en la Mishnah en la clase anterior, de la misma manera que según Bet Shammai cuando una persona dice voy a ser nazir de los higos, decimos que cae el nazir regular, recae. Aquí también cuando dice voy a ser nazir de la carne, aunque dijo de la carne, recae el nazir regular y por lo tanto eso es lo que recae y tiene que ser nazir. Sin embargo, Bet Hillel dijo que de la misma manera que cuando dice voy a ser nazir de los higos en la clase anterior no recae porque no existe nazir de los higos, aquí también cuando es como si fuera que dijo que voy a hacer nazir de su carne si se para sola, no existe que recaiga el nazir. ¿Por qué? Porque está diciendo nazir de la carne y no existe nazir de la carne según Bet Hillel. Entonces sale que básicamente, según esta explicación de Rami Bar Hamá, discutieron Bet Shammai y Bet Hillel en esta Mishnah, en la primera parte de la Mishnah, en la misma discusión que mencionamos en la Mishnah en la clase anterior. Si cuando la persona menciona nazir, siempre recae el nazir, o el hecho que mencionó después, nazir de algo que no existe nazir, por ejemplo, en el caso de la Mishnah de la clase anterior, nazir de higos, o en el caso nuestro, nazir de la carne, que tampoco existe, si recae el nazir o no recae el nazir. Según Bet Shammai recae, según Bet Hillel no recae. Sin embargo, pregunta la Gemara, Veja amarua Bet Shammai hadazimna. Pregunta la Gemara, por un segundo, si es la misma discusión, ya lo dijeron una vez en la Mishnah anterior, en la clase anterior, esta discusión. ¿Por qué tiene que repetirme esta discusión de Bet Shammai y Bet Hillel? Tiene que repetírmela otra vez en este caso aquí. Dice la Gemara, Amar Rava, tarte tlat. Vejentani Rabbi Hayá, tarte tlat. Vejen Amar Rabbi Yoshaya, tarte tlat. Dice Rava, efectivamente, esta discusión fue mencionada en 2 y 3 lugares. Igualmente dice Rabbi Hayá que fue mencionada esta discusión en 2 y 3 lugares. Y Rabbi Yoshaya dice también en su Baraitá que esto fue mencionado en 2 y 3 lugares. ¿Y por qué son necesarias mencionarlas 3 veces? Pero antes de decir las 3 veces que son necesarias mencionar, vamos a decir cuáles son esas 3. Después explicamos por qué es necesario. ¿Cuáles son las 3? Una, higos, que es la Mishnah anterior. 2, en nuestra propia Mishnah, el caso de la carne, de la vaca. ¿Sí? Y la tercera es el segundo caso de nuestra Mishnah, que es cuando una persona dice lo de la puerta. Dice la Gemara lo siguiente, Utrije. De itmar beha grogerot vedevela hatamu de amre Bet Shammai benazim mishun de mihalfam ba'anavim. אבל בשר וענבים לא מחלף, ויתמר בשר, אחא דאמרי בית שמאי ונזיר כבבשרה וחמרה, אבל גרוגרות ודבלה לא, כמשמלן. Dice la Gemara, explicamos esta parte antes de seguir. Si yo te hubiese dicho nada más esta alajá, en el caso de higos, hubiese dicho que ahí es cuando Bet Shammai dice que es nazir. ¿Por qué? Porque uno siempre se puede confundir entre higos y uvas. Sí, aunque higos no existen nazir, pero uvas sí. Y uno se puede confundir entre higos y uvas porque ambas son frutas. ¿Sí? Y también ambas, inclusive cuando hay bebida de esas frutas, ambas ponen un poquito a la persona high. Entonces no se puede confundir. Por eso decimos de que puede ser de que ahí es cuando dice Bet Shammai que es nazir. Pero en el caso de la para, de la carne, que no se puede confundir porque no es fruta, sino emborracha ni nada por el estilo, no existe cómo confundirse. También Bet Shammai está de acuerdo que no va a ser nazir. Por eso necesitamos decir que también en este caso Bet Shammai dice nazir. Y por otro lado, si hubiese dicho nada más el caso de la carne, hubiese dicho que nada más aquí decimos que Bet Shammai dice que es nazir. ¿Por qué? Porque ya que el vino siempre va con qué, ¿con qué se toma la carne? ¿Con qué se toma la carne, perdón? Ya que la carne siempre va con qué, ¿con qué se come la carne? Con vino. El vino se toma con carne. Entonces, por eso podemos decir que se puede confundir, pero higos con uvas, no siempre cuando hay higos hay uvas, sino cuando hay uvas hay higos. No obligatoriamente uno se come con otro. Por eso ahí decimos que Bet Shammai va a decir que no es nazir. Por eso necesitamos mencionar los 2 casos para decirte que en los 2 casos Bet Shammai viene opina que la persona va a ser nazir. Pero todavía nos queda un tercer caso que fue mencionado, en el caso de la puerta. ¿Para qué se necesita esto? Dice la Gemara, Veitmar hani tarte, haniu de cambre Bet Shammai, avaldelet, eima module ule Bet Hillel. Veita nadelet, beha cambre Bet Hillel, aval beach tarte, eima module ule Bet Shammai, kamash malandelo. Dice la Gemara, te voy a explicar. Si te hubiese dicho nada más estos 2, los higos y lo de la carne, te hubiese dicho que ahí es cuando Bet Shammai dice que cuando lo dice recae el nezirut. ¿Por qué? Porque la persona se puede confundir entre higos y uvas y entre carne y uvas, porque explicamos por las diferentes razones. Higos y uvas porque ambas son frutas o porque ambas se emborrachan, ¿sí? O carne y vino también porque carne y uvas porque normalmente se toma siempre la carne con vino, ¿sí? Pero cuando la persona dijo
Y por eso podemos decir que según Bet Shammai recae en Nazir, porque es como si fuera que dijo que es Nazir de las uvas, de los derivados del vino. Pero cuando es puerta, la persona dijo puerta, que no existe confundirse entre puerta y uvas. Entonces cuando dijo puerta, seguro que no es uvas. Puede ser que ahí también Bet Shammai va a estar de acuerdo con Bet Hillel, que no va a ser Nazir. Por eso necesito decir también este caso para decirte que ¿qué? Para decirte que Bet Shammai en este caso también opina que recae el Nazir por el hecho que mencionó Nazir. Y por otro lado, si te hubiese dicho nada más Delet, si te hubiese dicho nada más el caso de puerta, hubiese dicho que ahí es cuando Bet Hillel dice que no es Nazir. Pero el resto de los casos, de los higos o de la carne, que sí uno se puede confundir con el vino, como acabamos de explicar antes, puede ser que ahí va a estar de acuerdo con Bet Shammai que sí va a recaer Nazir. Por eso necesitamos los tres casos para decirte que en todos los tres casos, Bet Shammai opina que ¿qué? Que recae Nazir, y Bet Hillel en esos tres casos, inclusive cuando te puedes confundir un poquito, decimos que ¿qué? Que no va a ser Nazir. Perfecto. Entonces con esto ya aparentemente culminamos esta explicación de Rami Bar Hama. Entonces repetimos básicamente la explicación de Rami Bar Hama, para resumir bien cortamente, él explicó que nuestra Mishnah está hablando en un caso, no cuando la persona, no cuando la vaca habló, ni más faltaba, eso no existe, sino la persona estaba pensando, que la vaca estaba pensando, que ella dijo que va a ser Nezirá, que si ella se para, porque quería mucho pararse, si ella se para, ninguna persona va a comer de su carne. Y el hecho que la persona lo está contando significa que está de acuerdo con eso. Entonces es como si fuera que la persona está diciendo que ¿qué? Que yo voy a ser Nazir de esta carne, o sea, no voy a tener provecho de esta carne. ¿Sí? Sí, yo me paro sola. Y al final se paró sola. Entonces ahí decimos que según Bet Shammai es Nazir, porque mencionó la palabra Nazir, aunque no existe Nazir de la carne, pero el hecho que mencionó Nazir recae, y Bet Hillel dice que no. Pero todo esto es, ¿por qué? Porque todo esto fue la condición si ella se para sola, si la vaca se para sola y al final se paró sola. Pregunta la Gemara lo siguiente: Amarra Bamikatani Mamdame Elea. Según esa explicación de Rami Bar Hama, el punto es, la condición depende en si la vaca se para sola o no se para sola. Pero en la Mishnah no está escrito me'elea, no está escrito la palabra sola o no sola. Está escrito, puede ser si se para. ¿Cómo está escrito en la Mishnah? Repito el lenguaje de la Mishnah. Areni nezera y momedetani, si me paro. Si me paro sola o con ayuda, no está escrito así. Entonces, según la explicación de Rami Bar Hama, no cuadra el lenguaje de la Mishnah, que debería haber dicho específicamente me'elea, sola, porque eso es lo principal de la explicación. Por eso viene Raba y da otra explicación para la Mishnah. Vamos a ver la explicación de Raba. Ela amarraba que gon shayeta para rebutzale fanab. Ve amar hare alay korban. Escuchen esto. Dice Raba, el caso de nuestra Mishnah es el siguiente. Había una vaca muy similar a lo que dijimos antes, pero un poco diferente. Había una vaca que estaba sentada, acostada enfrente de él. Y quería pararse, como mencionamos antes también. Tenía el deseo de pararse y no podía pararse. Se le complicaba pararse. Cuando la persona ve esa voluntad de la vaca, ¿qué es lo que dice la persona? La persona dice, o mejor dicho, no dice, piensa. La persona en ese momento piensa en su propio pensamiento y dice que asumo o pienso que la vaca en este momento está pensando que por tanta voluntad de querer pararse es como si fuera que está diciendo que si me paro, ya sea yo sola o ya sea a través de otras personas, voy a hacer corbán para Nazir. Así dice la vaca. Y el hecho de que la persona está contando todo esto, es como si fuera que la persona está contando todo esto, ¿qué tiene que ver? Es como si fuera que él está de acuerdo y está diciendo que va a traer, que si es que efectivamente se para la vaca, ya sea sola o no sola, ya estamos cambiando esto, sola o no sola, él va a tener que traer un corbán Nazir. Es como si fuera que dice eso. Y por lo tanto, Bet Shammai viene y dice que es Nazir, ¿sí? Y Bet Hillel dice que no es suficiente para recibir Nezirut. Ese es el caso. Bien, la Gemara pregunta, pero no me cuadra esta explicación también. Bishlama para Bat Korbani, el Adelet Bat Korbani. Dice la Gemara, Bishlama para Bat Korbani, el Adelet Bat Korbani. Pregunta la Gemara. Entiendo, me acabas de explicar perfectamente la Mishnah, pero la primera frase que dijo la persona que habla de vaca, que exige traerla como corbán para Nazir. Entonces, como si fuera que la persona dijo que es corbán para Nazir y por eso recae según Bet Shammai y según Bet Hillel no recae. Pero la segunda frase de la Mishnah, ¿cuál es? Puerta. ¿Existe puerta de corbán? ¿Cómo vamos a explicar esa parte? Por eso viene la Gemara, viene Raba y da otra explicación. Él amarraba que gon shayeta para rebutzale fanab. Ve amar hareni nazir miyain imnoamda. Ve amda meelea. Bet Shammai sabre turfe de ay gabra mishum ukma bidehu. Ve alo ukma. U Bet Hillel sabre mishum de rebiau. Ve hakamat. Escuchen bien esta nueva explicación. Esto sí nos cambia un poquito. Viene Raba y nos dice el caso de nuestra Mishnah es el siguiente caso. El caso es cuando la persona se encuentra parada y enfrente tiene una vaca que está acostada, sentada. Pero la vaca no se quiere parar.
A diferente de los casos que habíamos mencionado hasta ahorita, que tienen el deseo de pararse, que tiene voluntad de pararse, aquí la vaca no se quiere parar, no tiene interés de pararse. Y cuando la persona ve a la vaca que no se quiere parar, la persona piensa, en su propio pensamiento piensa que la razón que la vaca no se quiere parar es porque la vaca está pensando, ¿sí?, de que ella puede demostrarme de que yo no la puedo parar a ella. Y por eso no se quiere parar. Hasta tal punto que la vaca está pensando, mejor dicho, de que dice, Areni Nezirá y Momedetani. O sea, no me voy a parar de ninguna manera, ni sola, dice la vaca, ni a través de otras personas. Y si sí me paro, voy a hacer Nezirá. Ese es el caso. Entonces repito el caso. El caso es cuando la vaca la tiene sentada enfrente y no se quiere parar, no está tratando de pararse, su deseo es lo contrario, no pararse. Cuando la persona ve que su deseo es no pararse, la persona piensa en su cabeza, ¿por qué no quiere pararse? Entonces él piensa que la vaca no se quiere parar porque la vaca está pensando que ella me puede demostrar a mí, ¿sí?, que yo no la puedo parar. Hasta tal punto está tan segura la vaca de eso, de que ella dice que yo voy a hacer Nezirá si me paro. O sea, porque nunca se va a parar. O sea, básicamente, nunca me voy a parar. Y la persona cuenta todo esto. El hecho que la persona cuenta todo esto y lo dice bravo, como que la vaca me está retando, que yo no la puedo parar, ¿qué significa? Que él básicamente está diciendo que él básicamente quiere decir que sí la va a parar. Entonces, él básicamente, ¿qué quiere decir? La vaca piensa que ella se puede quedar así sentadita tranquila y yo no tengo la posibilidad de pararla, pero yo le voy a demostrar que yo sí la puedo parar. Y por lo tanto, digo que voy a hacer nazir del vino, o sea, claramente del vino, lo dijo claramente, si no se para. Y al final, se paró sola. ¿Entendieron el caso? Es como si fuera que la persona aquí vino y dijo, voy a hacer nazir del vino regular, nazir normal, si no se para. ¿Sí? Y al final, ¿qué pasó? Se paró. Entonces, si se paró, no es nazir la persona, pero se paró sola. Ese es el caso. Entonces, ¿en qué discuten Beth Shammai y Beth Hillel? ¿Está claro el caso o no está claro el caso? Ese es el caso. Entonces, ¿en qué discute Beth Shammai y Beth Hillel? Beth Shammai viene y dice, mira, un segundito, sí. En este caso, Beth Shammai viene y dice, Turfe de ay gabra mishumukmei bidehu. La persona en este caso, aunque no debería ser nazir, sí es nazir. Porque todo lo que estaba retándole la vaca, según el pensamiento de la persona, que es que tú no me vas a poder parar. Y al final ella se paró, pero ¿cómo se paró? Sola. Otra vez, ¿cuál es el caso? Decimos que es como si fuera que la persona vino y dijo, voy a hacer nazir del vino, si no se para. Y todo lo que él estaba pensando es que él la va a parar, porque no va a dejarle que ella la rete a ella, sino él lo va a retar a ella. Y la va a parar. Pero al final se paró, no él la paró a ella, sino se paró sola. Beth Shammai dice, aunque no debería recaer el nazir, porque al final se paró, pero el hecho que se paró sola recae el nazir, porque todo lo que había dicho toda su intención era, voy a hacer nazir si no la paro yo. Y al final no la paraste tú, se paró sola. Y por lo tanto es nazir. Sin embargo, Beth Hillel viene y opina que su intención principal es que se pare. Y por lo tanto, aunque él mismo no la paró, sino se paró sola, pero suficiente, es como si fuera que el reto se hizo, porque al final se paró, aunque fue sola, y por lo tanto, no es nazir según Beth Hillel. Entonces, repito, el caso es que es como si fuera que la persona dijo, voy a hacer nazir del vino si no se para, y al final se paró sola. Beth Shammai dice que el reto principal era que él lo pare a ella, y ya que no fue, pues en este caso va a ser nazir, porque no se cumplió la condición, y Beth Hillel dice que no es nazir porque, aunque quería pararlo ella, pero también parar es suficiente, entonces que se paró sola, decimos de que se cumplió y por lo tanto no recae el nazir. Así explica la Gemara. Sin embargo, también sobre esto la Gemara pregunta. Yahi, Eima Seifa, Mar Rabbi Yehuda, Af Sheamru Beth Shammai lo Amru, Ela Beomer, Hare Parazo Alay Korban. Paraki Mikamatpis Pamide. Viene la Gemara y pregunta lo siguiente, no me cuadra esta explicación. ¿Por qué? Porque en la segunda parte de la Mishnah
mencionamos de que esa es la primera parte de la Mishnah nada más, pero en la segunda parte de la Mishnah está la opinión de Rabbi Yudá, que Rabbi Yudá explica que también Bet Shammai, que opina que recae sus palabras y son efectivas sus palabras, es únicamente efectiva no para Nazir, sino para que la vaca esté prohibida para él, para que él tenga provecho, que él no va a poder tener provecho de la vaca. Y obviamente únicamente cuando dijo, me refería a decir eso, ¿sí? Dice la Gemara, pero si tú me explicas, como la explicación que acabamos de decir en nombre de Raba, la última explicación, que la intención de la persona es decir, quiero ser Nazir del vino si no se para, dice la Gemara, ¿qué tiene que ver con prohibir la vaca para él? ¿Cómo puede ser que Rabbi Yudá dice que si después dijo, me refería a decir que voy a prohibir la vaca para mí, entonces efectivamente la vaca va a estar prohibida, no va a ser Nazir? No mencionó nada de eso, ¿sí? No mencionó nada sobre la vaca que es sobre la carne que es kadosh, porque tú me dices que después él dice me refería a decir eso, entonces queda la prohibida la vaca para él. Si según la última explicación es como si fuera que la persona dijo voy a hacer nazir del vino, si se para, nada que ver con kedushá del animal, nada que ver con prohibir el animal sobre él, sino lo contrario, únicamente nezirut. Entonces no podemos explicar la segunda parte de la Mishnah. Por lo tanto, viene la Gemara y arregla un poquito la explicación y dice lo siguiente: Ela kegon de amar Hareni Nazir mi besara y no amda, ve amda me elea. Bet Shammai sabre turfe de au gabra mishum okum videhu, ve alukma, u betile sabre turfe de ai gabra mishum de revia veha kamat. Dice la Gemara, tenemos que explicar lo siguiente. Más seguimos con la misma explicación, solo que al final de la explicación, que es como si fuera que el animal no se repite un poquito brevemente la explicación. Estamos hablando de un caso que la vaca se encuentra sentada enfrente de uno y no le interesa pararse. Y cuando la persona que está enfrente ve que la vaca no quiere pararse, él piensa que la vaca en ese momento está pensando que no quiere pararse y quiere básicamente retar al hombre, decirle a que no me paras, hasta tal punto que dice que si la gente me puede parar, así piensa la vaca, así piensa la persona que piensa la vaca, hasta tal punto que está dispuesto ella a decir que si la gente me puede parar, no pueden comer si me paran al final, no pueden comer mi carne. Entonces el hecho que la persona menciona todo esto es como si fuera, y aquí va el cambio, antes dijimos que es como si fuera que la persona dijo voy a hacer nazir de vino si no se para. Dice, no, es como si fuera que dijo voy a hacer nazir, no de vino, nazir de su carne si no se para. Y al final se paró sola. Nazir de su carne si no se para. Bet Shammai dice que lo principal es que se pare sola. Sí, que se pare, lo principal que le molestaba, el interés principal de la persona, el reto que le hacía la vaca era de que él sí iba a lograr levantarle a ella y al final se paró sola, entonces por eso sí iba a ser nazir. Y Bet Hillel dice que lo principal es que se pueda parar, al final se paró, aunque no fue sola. El interés principal de la persona era que la vaca que estaba sentada al final se pare. Entonces, aunque se paró sola, ya que se paró, decimos que no va a recaer el nazir, Pero de todas maneras, ahorita sí se entiende la opinión de Rabbi Yudá, que Rabbi Yudá dice que también Bet Shammai no opina de que no es nazir, sino la carne queda prohibida. ¿Por qué? Porque el caso es que es como si fuera que la persona dijo, no haré ni nazir mi yain, voy a hacer nazir del yain. No, haré ni nazir bibsará. Sí, mifsará, de la carne. Entonces sí dijo voy a hacer nazir de la carne, o sea, me voy a separar de la carne. Entonces cuando la persona viene y dice, me refería a decir que la carne está prohibida para mí, ahorita sí cuadra, porque mencionó la carne en su frase original. Sigue diciendo la Gemara, ubetilé sabré y lo kamat ave nazir, vehambre mifsará lo ave nazir. Ahorita la Gemara viene y pregunta lo siguiente. Según esta última explicación, mencionamos que la razón que Betilel opina de que no es nazir es porque la persona dijo, voy a hacer nazir si no se para, ¿sí? Aunque la intención de él puede ser, según Bet Shammai, que era si no se para a través de mí, a través de la persona, y al final se paró sola, por lo tanto sí recae nazir. Bet Hillel opina que lo principal, la intención principal es, cuando la persona dice esto, es que la vaca esté parada, y por lo tanto, ya que se paró, pues no recae el nazir. Entonces, repito, el caso es cuando la persona dijo, voy a hacer nazir si no se para, ¿sí? Y al final se paró, entonces no es nazir, según Bet Hillel, aunque se paró sola y no a través de la persona. Bet Hillel dice que es suficiente, el hecho que se paró, decimos que se cumplió la condición y por lo tanto, mejor dicho, no se cumplió la condición, como lo que vamos a ver, pero otra vez la persona dijo voy a hacer nazir si no se para y al final se paró, entonces la persona no es nazir según Bet Hillel. Según Bet Shammai, repito, sí es nazir porque se paró, pero se paró sola. Y la intención de la condición de la persona es, voy a hacer nazir si no se para sola, o sea que la tiene que parar la persona misma y no la paró la persona, por eso sí decimos de que es nazir. Pero de todas maneras pregunta la Gemara lo siguiente.
Según Betilel, cuando la persona sale, según esa explicación, que cuando la persona viene y dice, voy a ser nazir, si no se para, decimos que el hecho que se paró, aunque se paró sola, decimos de que eso causa, según Betilel, de que no sea nazir. Perfecto. Pregúntale a Mashma, que si al final no se paró y se quedó acostada, entonces también Betilel va a estar de acuerdo de que es nazir. Pero no me cuadra. O sea, si la persona viene y dijo, voy a ser nazir si no se para, y al final se paró sola, no es nazir. Pero si al final se quedó sentada, voy a ser nazir si no se para, y efectivamente no se paró, según Betilel Mashma que sí va a ser nazir, porque todo lo que decimos que no es nazir según Betilel es porque efectivamente él opina que no se cumplió las condiciones para que sea nazir. Pero en este caso que la persona dice, voy a ser nazir si no se para, y al final no se paró, se cumplieron todas las condiciones para que sea nazir, sí va a ser nazir, pero no me cuadra. ¿Por qué? Pregúntale a Gemara, Betilel, ya mencionamos anteriormente que una persona que viene y dice voy a ser nazir de la carne, que ese es el caso que mencionamos al final, que estamos hablando de un caso que es como si fuera que la persona dijo voy a ser nazir de la carne, el hecho que dijo de la carne, ¿sí? Y no existe nazir de carne, sino nada más nazir de vino, decimos de que no recae en absoluto. Se dice la Gemara, según Betilel, también en el caso que la vaca se queda sentada, debería ser que no va a ser nazir, porque ¿qué menciona la persona? Voy a ser nazir de la carne si no se para. Aunque se quede sentada, no debería ser nazir según Betilel. Y según la explicación debería ser que en este caso sí, contradicción. Dice la Gemara, le ta'amayu de bechamay kamre. Le didan afiru lo kamad nami lo abenazir. Le dithu de ambritu abenazir o dulan mihat de turfe de aden gabre mishum de revía. Ve akamatu bechamay lab. Turfe de gabra mishum ukma bidehu ve alukma. Responde la Gemara, en verdad no hay duda que según Betilel, no hay duda mínima de que efectivamente también si la vaca se queda sentada, cuando la persona viene y dice, o es como si fuera que dice, que voy a hacer nazir de la carne, si no se para, aunque se queda sentada no recae el nazir, porque dijo nazir de la carne y no existe nazir de la carne. Entonces se queda sentada, se pare sola, no es nazir. Betilel lo que le quiso decir a Bechamay es lo siguiente, también según tu opinión, que tú dices cuando la persona, así dice Betilel a Bechamay, también según tu opinión que cuando la persona viene y dice voy a hacer nazir de la carne, si recae nazir. ¿Qué pasa en el caso que la persona dice nazir, voy a hacer nazir de la carne si no se para? Y al final se paró sola. Le dice Betilel, también según tu opinión debería de ser que la persona no es nazir. Porque su intención principal era la intención de la persona principal era que la vaca sentada se pueda parar. Y al final se paró. Entonces no recae el nazir. Entonces, ¿por qué tú, Bechamay, también según tu opinión, debería ser que en este caso no es nazir? Y Bechamay va a opinar, no, en este caso también nazir, porque la intención de principal de la persona no nada más que esté sentada y se pare, sino que esté sentada y se pare a través de él mismo, a través de la persona. Y ya que no fue a través de la persona, pues no se cumplió la condición de que no se paró a través de la persona, sino se paró sola y por lo tanto, según Bechamay, sí va a ser nazir. O sea que todo lo que Betilel dice en esta discusión es únicamente para atacar y para argumentarle a Bechamay. Dice Betilel, según mi opinión no hay duda que no recae en absoluto este nazir porque dijo nazir de la carne. Ya sea que se quedó sentada, se paró sola, en todos los casos no recae. Pero según tú, Bechamay, ¿qué opinas? Que cuando la persona dice nazir de la carne, sí recae el nazir, debería de ser únicamente en el caso que la persona dice, haré nazir, voy a hacer nazir de la carne, si no se para, debería de ser que en el caso que se paró sola, no va a ser nazir. Sí, porque la intención principal de la persona es que se pare, aunque no se pare sola. Y Bechamay dice, Betilel dice que la intención principal de la persona es que se pare, aunque se pare sola. Y Bechamay dice, no señor, la intención principal de la persona es que cuando está sentada y la vaca no quiere pararse, y la persona viene y quiere retarla, la intención de la persona es que se pare y que se pare a través mío. Y si no fue a través mío, pues no se cumple esa parte y por lo tanto sí recae el nezirut. Así le va a responder Bechamay. Vamos a acabar aquí, Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.